Hola, en la clase de hoy luego del rotundo éxito que tuvimos en la clase pasada, cuando logramos encontrar nuestra representación de diccionarios que utilizaba tiempo logarítmico como máximo para todas las operaciones, vamos a seguir adelante tratando de forzar un poco más y tratando de lograr la performance mejor para distintos contextos que puedan tocarnos. Podemos ver que mejor que lo que vimos la clase pasada en términos de costo asintótico, en el caso peor, no se puede conseguir. No hemos visto una demostración, quizás en algún momento se las pueda dar en alguna clase de consulta, quizás, o en alguno de los próximos videos, no es el objetivo de hoy, pero vamos a ver si de alguna manera podemos mejorar todavía un poco más, en algunos contextos podemos mejorar un poco más la performance logradas con los ABL. Los ABL además, eh, pese a que son súper eficientes y óptimos desde un punto de vista asintótico, tienen cierta dificultad, cierta complicación, para no decir complejidad, cierta complicación en sus algoritmos que los hace un poco engorrosos, un poco molestos y no son fabulosos para todo contexto. Vamos a tratar de cambiar un poco las reglas del juego, cambiar un poco el contexto, a ver si podemos encontrar, cosa que les adelanto que va a terminar felizmente, si podemos encontrar cosas todavía mejores para algunas situaciones. La palabra clave final de esta clase es try. Como siempre vamos a ir de a poquito llegando a esa solución. Pese al dibujito no tiene nada que ver con los tries del rugby. La motivación de esto entonces es buscar alguna implementación de diccionarios que sea menos dependiente de la cantidad de claves. Hasta ahora hicimos mucho énfasis en el análisis asintótico en el caso peor, donde el parámetro principal del tamaño de nuestro problema era la cantidad de claves, el n que venimos utilizando hasta ahora. Hoy vamos a tratar de independizarnos de alguna manera, pero manteniendo un rendimiento razonable en el peor caso en función de n. Vamos a tratar de cambiar un poco la medida del tamaño de nuestro problema para medir la complejidad, enfocándonos un poco más en el tamaño de las claves y un poco menos en el tamaño del conjunto. Lo que vamos a lograr, acá figura como motivación, pero les adelanto que el resultado es bueno, lo que vamos a lograr es una estructura de datos, o unas familias de estructuras de datos más bien, que son muy rápidas en la práctica, razonablemente buenas en el peor caso, como lo veníamos midiendo, y especialmente adecuadas para claves de tamaño variable. Una de las cosas lindas de esto que vamos a ver hoy es que si bien fueron creados para esto que estamos por ver hoy, para implementar diccionarios, es una estructura de datos que ha tenido un tremendo desarrollo, un tremendo impacto en varios situaciones, digamos. No, lo que vamos a ver ahora nació para implementar el TAD diccionario y sin embargo fue exitoso para implementar el TAD diccionario y para otras cosas, como por ejemplo distintas aplicaciones del ámbito de lo que se llama Information Retrieval o Text Retrieval, búsqueda en textos, y para compresión de textos, para un ámbito que no tiene nada que ver. Cuando uno busca comprimir textos que ocupen menos bytes que una representación directa, se utilizan este tipo de estructuras. Si tenemos tiempo, en algún momento vamos a ver eso. La idea es, a diferencia de las soluciones como las que vimos en la clase anterior, tanto las secuenciales como las de árboles ABB,
como la de árboles ABL, en la cual todo el tiempo basábamos nuestra búsqueda en la comparación de clases, perdón, la comparación de claves, quise decir, en ver si la clave que buscamos es mayor o menor que la que está en la raíz y por lo tanto ir a derecha o izquierda. Y en cada uno de esos casos comparábamos claves completas, ya fueran enteros, strings, lo que fuera. Ver si podemos enfocarnos en la realización de operaciones basadas en en analizar partes de las claves. ¿Qué son las partes de las claves? Bueno, si una clave es un entero, quizás las partes podrían ser sus bits. Si una clave es un nombre y apellido, las partes podrían ser las distintas letras que forman el nombre y apellido. Si una clave es una tupla, podría ser las distintas componentes de la tupla. Tratar de diseccionar la clave en componentes más pequeñas y utilizar comparaciones sobre esas componentes en vez de comparaciones sobre la clave completa como, como nuestra instrucción más primitiva. Por supuesto que eso requiere poder hacer esas operaciones, digamos. Para hacerlo tenemos que poder. Uno de los problemas que trae este approach es que, por ejemplo, en algunos lenguajes esa posibilidad quizás no esté. Eh, Quizás hay algunos lenguajes de alto nivel en los cuales si queremos hacer operaciones sobre bits no podemos o son demasiado costosas. Eh, Piensen distintos ejemplos y se van a dar cuenta que eso puede suceder, digamos. A veces puede ser una bendición poder acceder a partes de la clave y hacer operaciones sobre partes pequeñitas de esa clave y otras veces eso puede ser un costo excesivo. Vamos a utilizar estas soluciones cuando nos encontremos en la situación en la cual nos conviene. Esto es lo que decíamos recién, ejemplos de a qué nos referimos cuando hablamos de partes de una estructura de datos. Las ventajas que podemos llegar a tener de este approach es que cuando esas operaciones cuando las claves son largas, por ejemplo, si al acceder, si podemos descartar claves en nuestra búsqueda o descartar ramas de un árbol en nuestra búsqueda, luego de operaciones más baratas que mirar una clave completa, sino mirando quizás un bit de la clave podemos ya decir por acá no nos conviene ir, esa es la ventaja que podemos tener. La desventaja que podemos tener es la segunda que figura ahí, es la que les decía recién. Las operaciones sobre las componentes en algunos contextos pueden no ser fáciles o ser ineficientes en algunos lenguajes. En ese caso no nos va a convenir hacer esto. Y la otra desventaja, ya vamos a verlo dentro de un ratito, es que algunas implementaciones de esto que estamos por proponer ahora pueden llegar a requerir mucha memoria. Sí, quizás sean eficientes en tiempo, pero ineficientes en memoria. En otro capítulo más de esta batalla, que como se imaginan, como ya le fuimos diciendo, es una batalla recurrente en la algoritmia. Tiempo versus espacio, la pelea entre algoritmos que son más eficientes en términos, la pelea entre las dos medidas, digamos, algoritmos que son más eficientes en términos de espacio, con el costo de ser ineficientes en términos de la memoria, o lo contrario, algoritmos que son muy ineficientes son ineficientes en términos de memoria, perdón, eficientes en términos de memoria y a cambio de una ineficiencia en términos de tiempo. Lo que vamos a ver ahora entonces es una serie de estructuras que les adelanto ya, de entrada no van a ser lo mejor de lo mejor, pero haciéndoles algunos arreglos y algunas modificaciones vamos a llegar a un final feliz. El primer antecedente de los tries es una estructura de datos que se llama árboles de búsqueda digital, en inglés Digital Search Trees, que son una estructura pero muy parecida a los árboles binarios de búsqueda.
Tan parecidas son que el algoritmo, que si ustedes ya programaron el algoritmo de árbol binario, los algoritmos para árbol binario de búsqueda, no ABL, no los balanceados, sino los primeros que vimos, eh, si tienen el código escrito para implementar árboles binarios de búsqueda, con pocas modificaciones podemos transformarlo en el código para los árboles de búsqueda digital. El procedimiento principal es el mismo, la idea de que para buscar y para insertar uno va recorriendo el árbol y que en cada nodo se para en cada nodo que se para hace una pregunta y dependiendo de la respuesta va a la izquierda o a la derecha y sigue la búsqueda hasta que encuentra el nodo, es igual. Lo mismo que para la inserción, uno va haciendo las preguntas y se va corriendo en el árbol y termina insertando en una hoja apenas tiene lugar, pero fue recorriendo el árbol de acuerdo a este algoritmo. La diferencia con los árboles binarios de búsqueda es que en vez de hacer en cada nodo una clave, una pregunta por una comparación de la clave que queremos buscar o insertar con la del nodo corriente e irnos de izquierda o a derecha, dependiendo si es mayor o menor, lo que vamos a hacer es ir mirando los trozos de la clave, los fragmentos de la clave, y dependiendo de lo que veamos, de qué característica tengan esos fragmentos, vamos a ir a derecha o a izquierda dependiendo de si ese fragmento es 1 o 0, si ese bit es 1 o 0. Si no entendieron nada, no se preocupen que ahora vamos a ver un ejemplo y lo van a entender. El ejemplo es el siguiente. Imagínense que tenemos las letras de la oración ejemplo de búsqueda sin repetidos y que las tenemos codificadas en binario utilizando 5 bits. Son las letras del alfabeto, 2 a la quinta es 32, así que nos alcanzan con 5 bits y las tenemos codificadas como se ve aquí. La A es el 00001, la B es el 00010, la C no sé si está, pero será el 00011, y así todas a partir de la A en orden alfabético. Vamos a mirar estas claves no como las letras que son, sino como las secuencias de 5 bits y vamos a utilizar una estructura de datos que aprovecha esa estructura de secuencia de bits para construirse. Las vamos a insertar en este orden y entonces la primera letra que insertamos es la E, tenemos nuestro árbol de búsqueda vacía, de búsqueda digital está vacío y arrancamos con la letra E en su raíz, igual que un árbol binario de búsqueda. El primer nodo que se inserta va a parar a la raíz. El segundo nodo que insertamos es la J. Venimos aquí a insertarlo y como vemos que está ocupado, tenemos que decidir si irnos a derecha o izquierda. Miramos el primer bit de la J, que es el 0, y entonces como es 0 nos vamos para la izquierda. Decidimos que 0 es izquierda y nos vamos a la izquierda y como hay lugar la insertamos. Luego viene la M. La M también empieza con 0, así que cuando vemos que este lugar está ocupado, nos vamos acá, pero también está ocupado por la J. Cuando vemos que está ocupado, buscamos el segundo bit de la M y es un 1. Por lo tanto, nos toca, yo chequeo cada tanto mi otra implementación, mi otro dibujito, y vamos a insertar la M acá. ¿Qué pasó con esto? Desapareció. Y ya está la M, la E y la J. La P arranca con 1, 0, 0, 0, 0, arranca con 1. Cuando vemos que la E está ocupada, nos decidimos ir para la derecha e insertar aquí la P. No sé qué pasa. La L es 0, 1, 1. Entonces la L, como no la encontramos, como no la podemos insertar acá, vamos acá. Luego otro 1 como la M
y otro 1 más. Entonces viene aquí la L. La O, 0, 1, 1, 1 y viene acá. Parece medio aburrido esto, bueno, si quieren adelante en el video yo lo voy a terminar. La D, 0, 0, 1, 0, 0, así que la D viene aquí, porque luego del primer 0 viene un segundo 0 y nos dice volvete a ir a la izquierda. ¿Qué problema que voy a tener acá? No me va a alcanzar el lugar. Cuando venga la B, que tiene 3 ceros seguidos, sepan disculpar. La U, que tiene un 1, 0, 1, 0, 1, así que la U viene aquí. La S, que tiene 1, 0, 0, así que viene aquí. La Q, a ver si me da un respiro para este dibujo, 1, 0, 0, 0, así que otra vez viene la U. A ver, hice lío, déjenme parar el video y ahora vuelvo. Ningún lío, muy poco lío, este 1 es un 0. Después de la S viene la Q, que empieza con 1, 0, 0, 0, así que aquí viene la Q. Y por último la A, 0, 0, 0, 0, 1, viene acá. Fíjense que con este algoritmo, que se parece mucho al de la inserción en el AB, en el ABB, también podemos tener una búsqueda parecida. Si nosotros ahora queremos buscar cualquier cadena, no sé qué carácter será, pero buscamos el 0, 1, 1, 0, 0, no sé si lo tengo, bueno, arrancamos acá. ¿Esta es el 0, 1, 1, 0, 0? No. Entonces, si está, está a la izquierda. La J es el 01100, no, pero si está, entonces tenemos que seguir buscando a la derecha. 01100 es la L y la encontramos en este lugar. ¿Qué características tiene qué características en términos de complejidad tiene esta estructura de datos? Vamos a analizarla ahora. Vamos a ver algunas propiedades de esto. La primera que les decía es la complejidad. Espero que hayan pensado un poco ustedes, otra vez si no pensaron, paren el video y piensen ustedes, pero bueno, les voy a tener que decir la primer respuesta que tengo para la complejidad. El peor caso de esta estructura, si lo queremos comparar, si lo queremos comparar con algo conocido, por ejemplo con los árboles binarios de búsqueda, es mucho mejor que el de los árboles binarios de búsqueda, digamos, va a depender también de la profundidad del árbol. La profundidad de este árbol va a estar dada por la longitud de las claves. Fíjense, vuelvo al dibujito de antes, fíjense que ninguna clave puede estar más profunda que una cantidad de niveles iguales al tamaño de la clave. Entonces, si las claves no son muy largas, la profundidad no va a ser muy alta y por lo tanto van a tender a ser mejores que un árbol binario de búsqueda. El árbol binario de búsqueda, además, su profundidad crece, en el peor caso, proporcionalmente al número de claves. Por lo tanto, si hay muchas claves, el árbol binario de búsqueda va a ser más largo y esto va a estar acotado por la longitud de las claves. Así que ese es el juego que hay que hacer. Las claves, piensen un poquito, la cantidad de claves tiene una relación directa con el número máximo de claves que puede haber. Pero como ya habíamos dicho los otros días, el número de claves posible está dado por algún conjunto, un universo de claves posible y el cardinal de este universo. Si nosotros queremos identificar, por ejemplo, con bits, claves de este universo, tenemos, y esto es una
argumento de teoría de la información, nosotros necesitamos, ¿cuántos bits necesitamos para representar claves que provienen de un conjunto U de cierto tamaño? Bueno, el logaritmo de este tamaño del conjunto U está de alguna manera midiendo el tamaño que pueden llegar a tener las claves, mientras que lo que mide el tamaño, digamos, el n, que es el tamaño de nuestro conjunto, de nuestro diccionario, es menor que el conjunto, que el cardinal del conjunto U. Así que por un lado tenemos una relación del n con el conjunto U y por el otro lado tenemos el tamaño de las claves que está vinculado con el logaritmo del conjunto U. Otro análisis que se puede hacer, además del tamaño máximo de una rama, vincularlo con el tamaño máximo de las claves, es que la profundidad de un árbol de búsqueda digital tiene que ver con la cantidad de bits repetidos que hubo en las claves que tiene el conjunto que estoy fabricando. Lo que podemos decir es que la longitud del camino más largo es el mayor número de bits sucesivos iguales que inician una clave, o sea, lo que se llama también en términos de textos el mayor prefijo común de las claves presentes en mi diccionario. Piénsenlo, esto que parece difícil no es tan difícil. Y el último ingrediente que vamos a meter acá en la discusión de las propiedades del árbol binario, de búsqueda digital, es el costo de la inserción en el caso promedio. Como siempre, el análisis del caso promedio involucra siempre una dificultad mayor que el análisis o casi siempre una dificultad mayor que el análisis del caso peor, requiere suposiciones adicionales, requiere suposiciones sobre cómo están distribuidos los inputs, qué características tienen, como para poder hablar de caso promedio, mientras que para el caso peor es un poco más fácil. Lo que podemos decir, no lo vamos a demostrar aquí, es que sí, las claves están equitativamente distribuidas, uniformemente distribuidas. En el caso que vimos recién sería que los bits sean equiprobablemente 1 o 0 en el conjunto que vamos a insertar. Podemos decir, no lo vamos a demostrar, quédense tranquilos, pero lo podemos decir, es que una búsqueda o una inserción en un árbol con n claves, donde n es el n de siempre, o sea, el tamaño del diccionario y no el tamaño del universo, si las n claves tienen b bits y el b sí está vinculado con el logaritmo del universo, entonces necesitamos en promedio el logaritmo de n comparaciones y b en el peor caso. Lo de que son b en el peor caso es lo que vimos recién. La profundidad máxima de un árbol de estos tiene que ver con la profundidad máxima de una clave, pero en promedio vamos a necesitar un logaritmo de n comparaciones. Piensen un cachito por qué digo que son comparaciones de clave completa y que no, pese a que hicimos comparaciones de bits para decidir dónde insertábamos. Y bueno, la respuesta es porque en el algoritmo de búsqueda, cada vez que nos parábamos en un nodo, teníamos que mirar la clave completa para ver si ese era el nodo que estábamos buscando. Así que, pese a que arrancamos con la idea de hacer operaciones de bit y no de clave completa, por ahora no lo venimos logrando. Síganme en el próximo video y vamos a ver cómo logramos o cómo nos acercamos un poco más a eso.